está bueno, porque nosotros estamos acostumbrados a viajar por las provincias, ¿no? Pero ahora los tenemos a todos juntos. Ujú. Bueno, y además prometió conectarse a esta modalidad de Instagram la escribana Cristina Armella. Sí, Eh, ahí la vi a Cristina, ¿Estaba Cristina? Ah, bueno, la vi. yo no la vi, así que bueno, pidió que le enviemos un saludo muy especial, así que por supuesto, un saludo muy, muy especial de ambos, Cristina, y realmente es un orgullo para nosotros que vos nos estés en este momento escuchando a nosotros. Realmente nos pone un poco nerviosos. Yo no se lo quería decir a Karina de antemano para que no se ponga nerviosa, así que se está enterando ahora. No, no, yo ya sabía también. Ah, Y es bueno, un bueno, bueno, placer, es un orgullo, por la supuesto. queremos un montón, es nuestra madre notarial, como Ujú. decimos, ¿no? Sí, sí. Es una persona muy generosa, pero lo principal y que yo rescato es que grabó a fuego en cada uno de nosotros los principios esenciales de la función notarial. Y eso Ujú. es algo que es invaluable, es muy valioso y se lo agradecemos con todo el corazón, la queremos un montón. Así que muchas Y gracias, Cristina. y qué importante es recordar en estos días, justamente en estos días, la necesidad de respetar los principios básicos notariales, Sí, totalmente, que a totalmente de veces acuerdo. los vemos un poquito destenidos. Creo que nunca hay que olvidarse de eso, Sí, jamás. totalmente, totalmente, concuerdo que es esencial que más allá de la situación en particular por la que estamos atravesando y todas las ideas que se nos puedan ocurrir para tratar de sortear todos estos inconvenientes, lo principal que tenemos que tener en mente son los principios fundamentales de la esencia de la función notarial. Si no, podemos llegar a desvirtuar nuestra función y en realidad lo que tenemos que tratar de proteger justamente es a la institución del notariado como tal, que tantos años tiene desarrollándose no solo en nuestro país, sino a lo largo de todo el mundo. Ujú. En una cena con ella hace poco tiempo, yo recordaba una charla de Cristina Mella en una jornada notarial bonaerense en 1997. Había sido mi primer jornada notarial, 1997. Y ella decía que el analfabeto del siglo XXI era aquel que no dominara las nuevas tecnologías, pero claro, sin perder nunca la esencia de la función notarial. Y Sí. hablando justamente de los escribanos, ¿no? Y fíjate vos que han pasado más de 20 años, 20, 23 años, y cuánto de vigencia tienen esas palabras. Manejar la tecnología, pero sin olvidarnos que somos escribanos, y sin olvidarnos que esos principios básicos están, como también vos lo dijiste, moldeados a fuego en nosotros y que cualquier avance tecnológico no puede ir dejando de lado esos principios notariales básicos, porque si no es un camino que puede ser muy atrapante al principio, pero que no nos va a llevar a nada después. Sí, totalmente, totalmente. Y además también entender que la sociedad toda está esperando algo de nosotros y Ujú, en realidad lo que espera esencialmente, digamos, el valor agregado que nosotros le damos a la sociedad, más allá de todas las operaciones de ejercicio, fundamentalmente es la seguridad jurídica. Entonces yo creo que totalmente. ese tiene que ser el horizonte que siempre tenemos que mantener y sostener a rajatabla, independientemente de las situaciones en particular y esta situación extraordinaria específicamente. Digamos, el mantener el valor de la seguridad jurídica, de la certeza, digamos, de el valor que le damos a nuestros actos es fundamental. Así Concuerdo que con bueno, vos. no sé si son Arrancamos 11 y... Sí, vamos 11 y a... 7 Me molestan las notificaciones de WhatsApp, pero bueno, ¿qué va a ser? de Instagram. No, de WhatsApp también, que me aparece en el Ah, teléfono. bueno, bueno, bueno. Bueno, Bueno, muy bien. Entonces saludamos a todos y a todas los que están y las que están conectados en este momento. Es un placer estar con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo por esta plataforma de Instagram que nos da la posibilidad de acercarnos a todo el notariado. En especial agradecemos a la Comisión Nobel del Consejo Federal Notario Argentino. Bueno, un especial saludo para Bere, para Fiano y para Gonza, que estuvieron apoyándonos, asistiéndonos. Así que estamos muy agradecidos de esta convocatoria.
y esperamos poder aportar, que no sea, digamos, la última, sino que sea una primera impresión de esta charla, que en realidad está enmarcada, sin lugar a dudas, en las circunstancias excepcionalísimas que tenemos en este momento en nuestro país y en el mundo, pero que también está dirigido a darle inicio al año académico compartiendo en realidad las primeras aproximaciones del Encuentro Nacional Nobel. Exactamente, me sumo también a los agradecimientos a Berenice y a Fiano en su carácter de delegado y subdelegado de la Comisión del Notariado Nobel, a Gonzalo Vázquez, que está en la parte técnica y es el factotum por el cual podemos estar ahora saliendo para todo el mundo, para todo el país, para todo el mundo. Y también recordar, como vos bien dijiste, que esta es una actividad del Consejo Federal del Notariado Argentino, se enmarca dentro de las capacitaciones y charlas permanentes que el Consejo tiene en toda la Argentina, con el convenio también con la Universidad Notarial Argentina. Es un momento extraño, los encuentros del Notariado Nobel, que son siempre preparatorios del encuentro nacional que se va a hacer en el mes de noviembre, están por ahora lógicamente suspendidos, así que me parece una gran iniciativa de la Comisión del Notariado Nobel empezar con encuentros virtuales. Hay que también agradecer al presidente del Consejo Federal del Notariado, el Escribano Salvucci, y su junta ejecutiva por haber dado el visto bueno, por haber permitido y haber auspiciado esta modalidad justamente como actividad oficial del Consejo Federal y de la Comisión del Notariado Nobel. Bien, bueno, nosotros hoy tenemos que tocar, sin pretender extenderlos absolutamente, dos temas fundamentales que tienen que ver con la actuación notarial en tiempos de pandemia, en este momento por la que estamos pasando, y obviamente el punto uno, el tema uno de el temario del Encuentro Nacional Nobel. Con relación a el primer tema, nosotros vamos a extender no mucho, porque en realidad ya venimos hablando un montón. Bueno, ayer tuvimos la noticia de la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio por unos días más. Por lo tanto, yo lo que les pido es que tratemos de bajar las ansiedades, tratar de estar tranquilos, tratar de priorizar la salud. Sabemos perfectamente todas las necesidades económicas que tenemos, pero hoy fundamentalmente en la pirámide de necesidades tenemos en primer lugar a la salud. Entonces nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, tenemos que cuidar a nuestra familia y tenemos que cuidar a la sociedad. Por lo tanto, tenemos que cumplir con las normativas que se nos imponen y no pretender realizar requerimientos económicos por el solo hecho de tratar de defender el tema patrimonial, sino que hoy lo que tenemos que priorizar es la salud. Así que en ese contexto vamos a hacer algunas consideraciones con relación al ejercicio de la función notarial y después nos vamos a abocar al tema 1 del temario del Encuentro Nobel. Exactamente, y para ir haciendo una síntesis muy rápida, porque en realidad hace ya un par de semanas largas que no estamos hablando más que de otra cosa, recordemos que cuando se dictó por parte del Ejecutivo Nacional el decreto de necesidad y urgencia 2, era actividad notarial. Y en ese primer día, ese 20 de marzo, surgieron dos grandes posturas. Aquella que decía, al menos en términos informales, que no podíamos hacer absolutamente nada, y aquella otra que sostuvimos también desde un principio, que establecía que si bien no podíamos hacer nuestra actividad notarial de manera normal, común y corriente, sí podíamos tener una competencia notarial restringida, por supuesto, en los casos de excepción del decreto 297, el famoso artículo 6, el cual en realidad en las actividades de excepción estaban, por un lado, relacionadas con las actividades consideradas esenciales, y luego el famoso inciso 6 del artículo 6, que hablaba de una situación de fuerza mayor.
también creíamos que la situación de fuerza mayor no era la fuerza mayor contemplada civil y comercial, sino como sinónimo de circunstancias tenían relación con vigencia de penales. Porque acá hay que hacer una mención, siempre hablas muy de interpretación del artículo 2 del Código Civil y Comercial y la vigencia de la Constitución Nacional totalmente enlazada en la legislación civil y comercial, sino que el notario está llamado, yo creo, a constatar y documentar todas aquellas circunstancias en donde los derechos constitucionales están en peligro. Porque el decreto de necesidad de todos los derechos limita el derecho, limita limita la reunión, bien, indirectamente el derecho a trabajar, pero por la Constitución que tienen relación con los derechos personalísimos de las personas y que están en juego, y que por supuesto que el notario puede estar llamado a intervenir. Y eso lo sostuvimos desde un principio. Déjame hacer una aclaración, sí, Javi, con relación a este tema que me parece fundamental, que tiene que ver con que el decreto 260, o sea, antes de hablar del 297, el 260, que prorroga la emergencia pública en materia sanitaria, declara la vigencia de las garantías constitucionales y declara el derecho de toda persona humana al trato digno. Entonces, es muy importante enmarcar el decreto 297 en la ley de emergencia y en la prórroga de la vigencia de la ley de emergencia, justamente por esta referencia que el mismo decreto 260 hace a las garantías constitucionales. Por lo tanto, cuando tenemos que analizar, y ahora Javier va a seguir hablando en ese sentido, del concepto de fuerza mayor, extraordinario al concepto de derecho civil que nosotros encontramos en el Código de Fondo en el 1730, estamos hablando justamente de esto, en esta justificación razonable y ponderada en virtud de los derechos constitucionales que están en juego. Exactamente, yo hoy a la mañana pensaba, ¿no? ¿Cuál sería un buen ejemplo? Y nosotros podríamos imaginar una habitación llena de luz, en donde la Constitución Nacional tiene plena vigencia, y de repente no es que nos apagaron la luz, sino que la hicieron un poquito más tenue. Eso que vemos tenuemente son las actividades consideradas esenciales. Pero junto a la luz tenue vemos linternas, vemos haces de luz brillantes, que son los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional. Y nosotros como notario tenemos que identificar los requerimientos que se basan en esas linternitas, en esas luces brillantes, que ahora en el medio de una habitación tenue brillan mucho más. Y nosotros no podemos dejar de prestar nuestra función notarial garantizando y protegiendo esos derechos humanos básicos fundamentales. Por eso no hablábamos de una situación de fuerza mayor descripta en la legislación civil y comercial para una situación de normalidad. O sea, fuerza mayor, pero dentro del marco de una situación de normalidad. Por eso a mí me gusta más utilizar la palabra una situación excepcional. Es decir, algo que está fuera de la normalidad. Y ahí el notariado tiene que estar. Y luego vino la decisión administrativa, la famosa decisión administrativa de este martes pasado, dictada por el jefe de gabinete de ministros, la 467 del 2020. Y esta decisión administrativa yo creo que tiene muchísimo para ser analizada y hay que verla desde dos puntos de vista. En primer lugar, pone en el papel, pone en tinta lo que nosotros veníamos sosteniendo, es decir, el notariado tiene una actividad declarada esencial, pero no per se, no propia, sino para facilitar el cumplimiento y el desarrollo de las demás actividades esenciales. Eso por un lado me parece importantísimo porque reconoce que el notariado es fundamental para que todas las demás actividades consideradas esenciales puedan desarrollarse plenamente. Es decir, se le reconoce al notario un rol fundamental en esta situación de emergencia. Por otro lado,
no dice nada, porque tampoco podría decir nada esta resolución del jefe de gabinete, esta decisión administrativa del jefe de gabinete, acerca de la imposibilidad del notario de constatar algunas violaciones o restricciones a los demás derechos constitucionales. Por lo tanto, la situación de fuerza mayor, entendida, como lo decíamos antes, del inciso 6 del artículo 6 del DNU 297, está totalmente vigente, está plenamente vigente, y la decisión administrativa del jefe de gabinete no restringe en absoluto la actividad notarial en ese aspecto. ¿Concordás Sí, conmigo? Vamos por ahí. sí, totalmente. En este sentido yo creo que la interpretación debe ser sistémica, es decir, nosotros tenemos que interpretar la decisión administrativa 467 en conjunto con el DNU 297. Por lo tanto, la actuación notarial en virtud de estas dos normativas hoy se bifurca. Una es en el sentido que veníamos explicando de fuerza mayor, del inciso 6 del artículo 6 del DNU 297, y la otra es en el sentido, en el ámbito de la decisión administrativa 467 con relación a los servicios expresamente exceptuados por la normativa. Así que bifurcamos la posibilidad de ejercicio de la función notarial. Exactamente. Es lástima que este medio de comunicación no nos permite tener filminas, como ayer tenía el señor presidente de la Nación, y que en muchos ámbitos y muchos grupos nos dábamos cuenta de la didáctica que el señor presidente tiene, y que al minuto de comenzar su explicación, muchos dijimos, se le nota la calidad de docente universitario en la relación con la explicación de un tema y la utilización de láminas o PowerPoint. Así que vamos a hablar. No tenemos filminas, pero yo te puedo dar vuelta Muy a la bien. cámara y mostrarte algo. Muy bien, espectacular. Espera, vamos a ver si puedo. Ahí tenemos, en realidad, como ves, al principio está el principio general, que creo que es necesario. Ahí dicen pizarrón los chicos, no, pero mejor damos vuelta a la cámara porque yo ya tengo armado el documento en Word. El principio general, donde dice que las notarías deben permanecer cerradas. Esto es importante también, lo venimos repitiendo en varias oportunidades, pero lo volvemos a insistir porque es importante tener presente que las notarías deben permanecer cerradas, y conforme ya también lo explicó varias veces Cristina en sus salidas virtuales, escribanía físicamente cerrada no implica la posibilidad de atención por medios electrónicos, como modalidad home office que decimos, o bien trabajar en la escribanía, pero sin atención al público. Lo importante, obviamente, es no generar esa circulación, por lo tanto, debemos atender con turnos estrictamente asignados, si fuera el caso, o si no, ir al domicilio, en algún otro caso en donde, por ejemplo, hay alguna persona específicamente que no debe circular por su condición subjetiva. Y también los colegios de escribanos y sus delegaciones deben establecer una guardia con el solo y único fin de prestar el servicio de materiales y de legalización, ¿sí? Y después, en ese marco, en el marco, digamos, normativo que venimos enunciando con relación entonces a el DNU 260 de prórroga de la emergencia sanitaria, más el DNU 297 que decreta el aislamiento, más la decisión administrativa, los notarios y las notarias podrán. Y ahí estamos hablando de todos los actos que tengan relación con el asesoramiento, que esto es muy importante cuando nosotros lo vemos en las materias de la universidad que damos, Javier, cuando hablamos del conjunto de operaciones de ejercicio del notario, ese íter del proceso notarial que finaliza con la autorización del documento público, con las características específicas de la escritura. Este íter del proceso notarial se inicia justamente con el requerimiento. Y el requerimiento hoy puede ser, o sea, el requerimiento en el sentido de el primer contacto con el requirente vía electrónica tranquilamente, por teléfono o por una plataforma comunicacional o por videoconferencia. Después vemos que el inciso B dice reautorizar los actos necesarios para atender una situación de fuerza mayor, y ahí es donde nosotros explicamos que esta situación de fuerza mayor no es la fuerza mayor de el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, no es la fuerza mayor del 1730, sino es una consideración de una situación básicamente que tiene que ver que no admite demora en lo particular,
o que de no practicarse en ese momento, de no prestarse el servicio, puede causar un perjuicio mayor, un perjuicio irreparable. Entonces aquí vemos la necesidad de la ponderación y de la razonabilidad de la argumentación del notario. Y después, o sea, en este sentido de fuerza mayor, nosotros ya tenemos ahí, por eso yo puse el Consejo Federal de Notariado, ya se expidió en ese sentido, aclarando que el análisis de esta circunstancia de fuerza mayor es de exclusiva responsabilidad del notario autorizante en la calificación, porque a veces lo que pasa es que preguntan, bueno, y yo le voy a consultar al presidente de la delegación o al presidente del colegio de escribanos si este acto puedo autorizarlo o no. En realidad, más allá del consejo que podamos pedir al presidente de la delegación, a un colega, a un académico, la responsabilidad es exclusivamente nuestra y es propia de la función notarial. Es decir, nosotros como notarios tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Porque justamente es parte de la función. Esperen que voy a ir de nuevo. Ahí está. Sí, Javi. Perfecto. Y hasta ahí yo pienso, pues lo tengo que decir, porque en realidad esta es una actividad de capacitación. Hasta ahí es donde yo creo que el jefe de gabinete de ministros podía actuar válidamente. Es decir, declarar al notariado como actividad esencial, porque así era la delegación de facultades que le hacía el presidente de la Nación en el DNU 297. Luego, el jefe de gabinete de ministros, en los artículos siguientes de esta decisión administrativa, entra en otras cuestiones. No creo igualmente que sea ni el momento ni la oportunidad para cuestionar o ponerse a pensar si el jefe de gabinete de ministros podía dictar las demás normas que siguen al artículo 1. Simplemente que como docente y como hombres y mujeres de derecho, creo que tenemos que esto tenerlo en cuenta. Porque en el artículo 2 de esta decisión administrativa, el jefe de gabinete de ministros establece yo no quiero decir una ampliación de la competencia notarial, sino una característica de la competencia notarial, la cual es atender y realizar todos los trámites tendientes a que ciertos beneficiarios de prestaciones de ANSES que se encuentran en grupos de riesgo a los fines de evitar su circulación por la vía pública, que este requerimiento sea tratado, sea concluido en forma totalmente gratuita con relación a los actos notariales que deban realizarse. Entiendo que los actos notariales que deban realizarse para que los beneficiarios de la ANSES no circulen por la calle, obviamente decantan por el lado de conferir poderes o autorizaciones. Y estos poderes, estas autorizaciones, que se pueden realizar válidamente por escritura pública o por instrumento privado con firma certificada, van a ser totalmente gratuitas. Acá hay una limitación al derecho constitucional de propiedad de los notarios, puede llegar a haber algún tipo de afectación también a los intereses de las cajas previsionales provinciales, las cuales tienen reconocimiento constitucional. Vuelvo a decir por segunda o tercera vez, no creo que sea el momento político oportuno de cuestionar las facultades o no del jefe de gabinete en este punto en particular, porque el Estado requiere de nosotros que tengamos determinada actividad. Y me parece que si hay un momento en la historia de la existencia, no de la Argentina, sino del mundo, para que el notariado preste un servicio de solidaridad y que pongamos en los hechos lo que siempre decimos en las jornadas federales de asesoramiento gratuito y en otros congresos y en otros documentos, es ahora. El Estado quiere que nosotros evitemos que los adultos mayores, y ya estamos casi en el tema, entrando al tema del tema 1, ¿no? del encuentro Nobel. El Estado quiere que los adultos mayores y los grupos de riesgo tengan una protección especial. Y ahí vamos a estar los notarios seguramente brindando nuestra función de manera gratuita y estando al lado de las personas vulnerables como siempre tenemos que estar. Y además,
Sí, Cari. No, que lo que quería dejar constancia es de que esta situación, porque bueno, en realidad nosotros pasamos lo de fuerza mayor y cuando tenemos que ir a la práctica, decimos, bueno, nosotros, ¿cómo acreditamos esa situación de fuerza mayor? Eh, y luego de tener la convicción y la calificación, porque en realidad acá entonces volvemos a insistir que la calificación es exclusiva responsabilidad del notario, una vez que realizamos ese juicio de ponderación entre los dos derechos que se encuentran enfrentados, que siempre vamos a tener la seguridad pública, y del otro lado el requerimiento específico, que en realidad básicamente va a tener que ver con los derechos personalísimos, consagrados y amparados constitucionalmente y por los tratados, esa situación va a tener que tener una faz escrita, o sea, la vamos a tener que bajar de nuestro razonamiento al papel, es decir, a un requerimiento escrito. Entonces, ese requerimiento tal vez nosotros pensábamos que podía llegar a ser un instrumento particular, es decir, un documento, por ejemplo, un requerimiento por mail, ¿no? En donde el requiriente nos envíe la justificación de por qué requiere la formalización de determinado acto, o si no, si tenemos la oportunidad de tener, mediante ese turno pactado, individual, la audiencia en nuestra notaría, hacerle firmar un documento previamente redactado por nosotros en donde solicitan la actuación notarial en caso de excepción. Más allá de la calificación expresa que luego, por determinación de la decisión administrativa, en los casos en donde se aplica la decisión administrativa, expresamente tengamos que dejar constancia de la calificación en el documento notarial, sea la foja de certificación o sea el documento protocolar. Exacto, porque esta decisión administrativa le impone al notario dos obligaciones. Por un lado, la de dejar constancia en el documento que ha intervenido en virtud de, y ahí hay que fundarlo, como vos bien decís, ya sea en base al DNU o en base a la decisión administrativa. Y después hay que avisarle a los colegios notariales, ya esto es de público conocimiento, por eso en realidad es un mero comentario, en un plazo X, 10 días después que termine el aislamiento, de cuáles fueron los actos notariales en donde el notario ha intervenido. ¿Por qué? Porque luego, estoy mirando en la computadora, el artículo 4 de esta decisión administrativa, que es el que se refiere a los colegios profesionales, a los cuales en el primer párrafo el artículo 4 les establece la obligatoriedad de las guardias mínimas, en el segundo párrafo les establece la obligatoriedad también de controlar el debido ejercicio profesional durante este periodo tan particular de aislamiento. Y entonces es por eso que decimos con Karina, y no solamente con Karina, sino con otros profesores y con otros escribanos, que si bien nada dice la norma en cuanto a la obligatoriedad de tener un requerimiento por escrito o al menos formal, la importancia de sí tenerlo, de sí conservarlo. A ver, no estamos diciendo agregarlo al libro de certificación de firmas, no estamos diciendo de agregarlo a la escritura, simplemente tener una manifestación por escrita de parte del requiriente de justamente de cuál es, de qué es lo que nos ha solicitado a nosotros. Porque justamente este requerimiento es lo que nos habilita a actuar de manera excepcional en un marco jurídico donde si no, no podemos intervenir. Porque, a ver, y que esto lo vamos a decir las veces que sea necesario para que sea claro también. Por más que yo tenga a un vendedor y a un comprador que me digan por escrito, escribano, lo requiero para hacer una escritura de compraventa, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer si es que ese acto jurídico no puede estar relacionado directamente con alguna de las actividades esenciales. Pero una vez que tenemos el requerimiento formulado, vía mail, vía WhatsApp, telefónicamente, nosotros tenemos que encuadrar jurídicamente ese requerimiento. Y por eso es que estamos diciendo que es interesante tener un mail, tener un formulario preimpreso en donde el requirente plasme por escrito esto. Porque luego van a venir las inspecciones de los colegios,
las inspecciones normales de los colegios. Ojo que el artículo 4 dice, y lo quiero leer textualmente: una vez finalizado el aislamiento, en ejercicio de sus facultades de contralor de la actividad de lo notarial y como parte de sus cronogramas previstos y habituales. Es decir, que yo entiendo que los colegios no tendrían que salir a hacer inspecciones particulares, sino como parte de los cronogramas previstos y habituales, pero los colegios y los organismos de contralor van a verificar qué es lo que se realizó entre el 20 de marzo y hoy hablamos del 26 de abril. Y por eso creemos que es importante, y como vos bien decís, preconstituir la prueba frente a alguna situación particular. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos evitar que la gente salga a la calle, queremos evitar que la gente venga a la escribanía. Si podemos hacer el requerimiento por mail, bienvenido sea, porque vamos a evitar que la persona circule más de una vez para venirnos a ver a nosotros. Mail, teléfono, WhatsApp. Pero sí es importante tener, entiendo yo, algo por escrito que fundamente el requerimiento efectuado. Muy bien. Bien, entonces, después yo creo que también todo lo tenemos claro, pero vale la pena repetirlo, que la aceptación del requerimiento en este caso es voluntaria, ¿sí? Es voluntaria, es decir, que yo puedo rechazar el requerimiento específico por situaciones subjetivas que tengan que ver con mi pertenencia a un grupo etario en donde yo no puedo aceptar el requerimiento, pero en ese caso entendemos que los colegios tienen que merituar algún sistema en donde preste el servicio, esté garantizada la prestación del servicio notarial. Pueden ser guardias, puede ser una página web en donde se muestren cuáles son los escribanos que están en situación de prestar el servicio. Yo creo que esto ya lo están desarrollando muy bien. Lo vemos en las redes, cómo se están manejando en este sentido, formando listados en donde se exhiben, se publicitan los escribanos que están dispuestos a prestar el servicio. Y no quiero seguir adelante cuando hay preguntitas que tengo que ver, porque no podía ver, pero las veo igual, ¿no? Es más fuerte que yo y las miro igual. Resístase, escribana Javier, ¿no? resístase a la tentación de leer No puedo, me voy para abajo. Dijimos que sacar los anteojos y así no veo nada. Dijimos que las preguntas las contestábamos después en otro momento, no nos distraigamos del... Tenés razón, pero me parece que hay que seguir insistiendo sobre lo siguiente. Siguen preguntando casuística. Es imposible, desde el punto de vista del razonamiento que nosotros planteamos, dar un listado de qué actos sí y qué actos no. Porque el acto va a depender pura y exclusivamente de la causa por la cual se me requiere la autorización del acto. Entonces, ahí, como Javier dijo, yo puedo autorizar una compraventa y depende de cuál sea la causa. Puedo autorizar un testamento y depende de cómo que nosotros lo configuremos, lo califiquemos, ¿se entiende? Por eso digo, ¿en qué casos sí, en qué casos no? Van a encontrar 10 personas que le digan sí, en este caso sí, y 10 personas que le digan en este caso no. Es muy subjetivo, por eso insistimos sobre el tema de la responsabilidad de la calificación notarial. Digamos, lamentablemente o afortunadamente, en este lugar estamos como notarios, de asumir la responsabilidad de la calificación en una situación de excepcionalidad extrema. Mirá, yo, por supuesto que cada acto que nosotros realizamos puede tener consecuencias. Vos decís lamentablemente o afortunadamente. Vos es que yo creo que es afortunadamente. Creo que las normas, en pocas situaciones jurídicas, las normas han descansado tanto en la apreciación del notario. Y está muy bien que así sea, porque somos profesionales de derecho a cargo de una función pública y debemos ejercerlas con profesionalismo y con responsabilidad. Y por eso tenemos que capacitarnos y por eso tenemos que ahora virtualmente, y por eso justamente creo que es fundamental que nosotros, a ver, frente a un requerimiento puntual, está bien si le decimos a nuestro cliente, dame un ratito, espera un poco, espera que voy a ver cuáles son todas las actividades exceptuadas, espera, ¿para qué lo necesitas? Déjamelo pensar, no hay obligación de responder al minuto y decir, sí, sí, te lo hago. Está muy bien pensar,
Y en ese pensar vamos a nosotros a merituar y a configurar este requerimiento y ver si lo podemos encuadrar. Vos decías lamentablemente, yo digo qué suerte que la ley descansa en nosotros, porque significa que si la ley descansa en nosotros, significa que la ley confía en nosotros. Es importantísima esta decisión administrativa. Realmente es muy importante, y cuando esto pase, porque todo esto va a pasar y porque como nos vamos a cuidar, vamos a volver a salir a las calles, cuando se analice con más tiempo esta situación tan particular, esta decisión administrativa de reconocimiento del notariado de actividad esencial va a ser objeto de estudio y va a ser objeto también de orgullo para todo el notariado. Así como en muchísimos otros países se los ha declarado esencial desde el primer momento, acá, bueno, hubo un poquito de demora, pero esto va a ser un motivo de alegría para el notariado, que nos hayan considerado como una actividad esencial para la sociedad. Muy bien. Bueno, no sé si, porque son 11:40, no sé si queremos Nos gusta agregar hablar. algo más, ¿eh? Nos gusta hablar. Sí, nos Nos gusta gusta hablar. hablar. Tal Yo vez lo que habría que agregar, quiero decir algo muy, muy chiquitito, que y la vamos a mencionar de nuevo a la escribana Armella, la vamos a mencionar muchísimas veces a la escribana Armella porque es nuestra maestra con M mayúscula. Es importante recalcar algo que vos bien dijiste. Nosotros siempre decimos que para el notario es obligatoria la prestación de su función. Es obligatoria la prestación del servicio, y todas las leyes orgánicas provinciales dicen el notario debe abrir la escribanía, atender la determinada cantidad de horas, no ausentarse, bla, bla, bla. Acá estamos al revés, acá estamos en una situación excepcional y el notario puede no prestar su servicio, si hay colisión entre la prestación del servicio y su seguridad en el sentido de salud y su salud personal. Si el notario pertenece a un grupo considerado de riesgo por una franja etaria particular, o si tiene alguna patología previa, y acá hay que ver bien cuáles son yo creo que hay que analizar las excepciones que ha dictado el Ministerio de Trabajo de la Nación en los casos en los cuales los trabajadores pueden no estar prestando servicios en esta época de aislamiento. Creo que por analogía podríamos entrar por ahí, porque no es solamente pertenencia a un grupo etario o tener algún tipo de patologías. También hay situaciones cuando los trabajadores son padres o madres de hijos menores y son las únicas personas que los cuidan. Ojo que también hay que vincular otras normas. Esto será motivo de análisis posterior, seguramente por parte de los colegios también cuando dicten las reglamentaciones. Lo que quiero ir es, ojo que los notarios, en este caso particular, podemos no prestar nuestro servicio. Y vos bien dijiste, ahí toma gran importancia la cuestión de las guardias notariales o listado de voluntarios que que los colegios de escribanos están confeccionando. Y quiero hacer una mención también a los colegios, no solamente en cuanto a la prestación de servicios, sino que, cuidado que el artículo 2 de la disposición administrativa dice que los colegios tienen que prestar guardias mínimas para legalización. Y no nos olvidemos que los legalizantes en los colegios de escribanos son escribanos. Por lo tanto, también hay una cuestión de solidaridad, no con respecto a la sociedad, sino también solidaridad con respecto al colega. Porque, por ejemplo, puntualizo el caso particular de mi delegación del Colegio de Escribanos, Lomas de Zamora. Ya hoy hemos recibido un correo electrónico, hace minutos, en donde se establecen los horarios de las guardias para legalización. ¿Y quién va a legalizar? ¿Un empleado? No, no está facultado. No podemos pretender que sea la presidenta, en este caso de la delegación, la que esté todos los días legalizando. El cuerpo de legalizantes, que somos nosotros, que somos escribanos, también vamos a estar legalizando y también vamos a poner en riesgo, si se quiere, nuestra vida al salir desde nuestro domicilio al colegio de escribanos. Por eso me parece muy interesante saber que también los legalizantes que se encuentren en un grupo de riesgo con alguna patología podrían negarse a cumplir su función. Y esto sí, yo estoy, tiene que ser luego esto contemplado por parte de los colegios y también contemplado en el buen sentido por parte de los colegas, que hay escribanos que van a salir
para prestar el servicio de legalización. Totalmente de acuerdo con vos, y yo creo que acá en este tema que estás marcando se ponen en juego dos principios fundamentales. Uno es el principio de solidaridad, totalmente, y otro tiene que ver justamente con la declaración de esencial del servicio notarial. Justamente por eso es que nosotros nos vemos en esta situación en particular de tener que ir a asistir determinados puntos específicos cuando tenemos que estar legalizando con el colegio abierto a medias, o sea, con guardias, para justamente prestar el servicio como corresponde, la venta de materiales. Todos tuvimos oportunidad de leer el comentario del gran maestro Natalio Echegaray, en donde coincidía plenamente con el dictamen del Consejo Federal Notariado Argentino, pero nos hacía una advertencia en el sentido de decir, bueno, nosotros estamos explicando que el servicio, antes, ¿no?, de la decisión administrativa, Natalio decía que el servicio notarial es un servicio esencial y por lo tanto nosotros podemos entrar por el inciso 6 del artículo 6 del 297, coincidía con el dictamen del Consejo, pero terminaba su trabajo, su análisis, diciendo que era contradictorio porque el colegio estaba cerrado, es decir, porque no teníamos materiales, porque tal vez había que salir a aplicar alguna normativa local de utilización de folios y luego habilitarlos. Entonces, era muy correcto este razonamiento. O sea, estamos diciendo que somos esenciales para atender casos de fuerza mayor en donde los derechos personalísimos estén involucrados y sin embargo tenemos el colegio cerrado. Entonces, hoy es correcta la decisión de la apertura mediante guardias de los colegios y o de las delegaciones para la prestación del servicio de legalización y para la venta de materiales, justamente para que el escribano tenga los materiales para cumplir con su función, pero sin olvidar que estamos enmarcados en este principio de solidaridad y que tenemos que ser solidarios con esos colegas que van a estar legalizando.